están? Bienvenidos nuevamente a esta lección número 6 de nuestra asignatura Sistemas y Gestión de Tecnologías de Información. Mi nombre es Luis Enrique Espinosa Villalobos y juntos vamos a desarrollar bases y almacenes de datos. Ya lo habíamos conversado en unas sesiones previas, este concepto de dato, que es un aspecto importante, ya que a partir de ello se va a configurar la información para que la empresa o los responsables de tomar decisiones dentro de la empresa puedan hacerlo de una mejor manera. Así que los datos y las fuentes de ellos aumentan día a día, como nosotros lo podemos ver en nuestro cotidiano vivir, y vemos que existen herramientas actuales que muchas veces no soportan el requerimiento de análisis, usuarios finales que no son estadísticos y una serie de elementos que nosotros debemos considerar al momento de analizar esta información con la cual estamos trabajando. Aquí hay un aspecto muy importante sobre el cual nosotros debemos reflexionar, y es que existe mucha data, como hemos estado conversando anteriormente, pero mientras esta data no se analice y no se procese adecuadamente, no va a proporcionar información o conocimiento para que la empresa pueda gestionar de manera más adecuada su empresa, los negocios o tomar las decisiones para el aprovechamiento de sus recursos. Por lo tanto, la información se ha convertido en un activo muy importante para la organización, que obviamente también hay que tomar todas las medidas para protegerla de la mejor manera. Tenemos que conversar que esta información se puede presentar de diversas maneras. Se puede presentar de manera impresa o escrita, o se puede presentar de manera virtual, de manera electrónica, mediante correos electrónicos, se puede presentar mediante videos o también de forma hablada en conversaciones. Desde un punto de vista de seguridad, la organización debe cuidar que la empresa sea confiable, íntegra y que esté disponible. Confiable desde el punto de vista que esté accesible a las personas autorizadas con los niveles para poder acceder a esta información, que sea íntegra en el sentido de que la información no esté modificada, no pierda la veracidad de ella misma, así como que esté disponible en los usuarios autorizados y que tengan acceso a la información y a los recursos asociados cuando realmente lo requiera. Entonces, el tener una seguridad adecuada permitirá, redundando un poco, asegurar la continuidad del negocio y disminuir el daño ante un incidente de seguridad. Tenemos que hablar, y muy rápidamente, sobre unas dimensiones de calidad de la información que lo podemos considerar en tres grandes grupos. Esta dimensión de tiempo, de contenido y de forma que debe cumplir la información. Tiempo en el sentido que esté oportuna, que sea actualizada, que tenga la frecuencia o el periodo de tiempo que requiera la empresa o las personas o los usuarios para poder utilizarla. En el aspecto del contenido, que sea exacta, que se maneje su nivel de importancia según corresponda, que sea íntegra en el sentido que no se pierda información, que no esté desvirtuada, que sea específica a las necesidades o a los aspectos que se requieran, que tenga un alcance según corresponda a nivel directivo, a nivel operativo, y que pueda evaluarse el desempeño, o que esta información pueda evaluar el desempeño que tiene la empresa o la actividad que se está monitoreando. Desde el punto de vista de la forma, la información debe ser clara, detallada según corresponda, ordenada y manejar una presentación adecuada. Que se utilice el medio de comunicación más conveniente, como habíamos conversado, puede ser escrito, puede ser de manera electrónica, puede ser un video, y que obviamente llegue a las personas para que puedan tomar las decisiones correctas. Vamos a hablar de la jerarquía de datos. Ya habíamos hablado de lo que era un dato en unas sesiones previas. En la jerarquía de datos nosotros podemos ver que el nivel más alto o el nivel más complejo son las bases de datos, que son archivos donde se almacenan una serie de registros. Como podemos ver, el archivo en la pantalla hay una especie de tabla, una matriz, donde se almacena toda la información referente a un personal de una determinada organización. El registro viene a ser una de estas filas de esta matriz, donde está la información de uno de los trabajadores
un campo, por ejemplo, el nombre y apellido, podría ser un campo donde se registra justamente los nombres y apellidos de un trabajador. Y bueno, vemos otros elementos ya a mayor detalle como es el byte y el bit, que van a representar desde una letra hasta pues uno de estos datos de prendido y apagado que se maneja mucho en los temas informáticos. Hay que tener en cuenta algunos problemas de archivos tradicionales que se ha venido manejando con este aspecto de las bases de datos, que las organizaciones muchas veces crecían de manera independiente en cada área, manejando cada una un sistema de información diferente. Algo que conversamos cuando hablábamos de los sistemas integrados de gestión, donde por ejemplo vemos que el área de contabilidad y finanzas, recursos humanos, ventas y marketing o la parte productiva de manufactura, cada uno tenía sus propios programas de aplicación y sus propios archivos derivativos de cada uno de estos programas de aplicación. Y existían pues información disgregada, información que no guardaba en una integridad adecuada. Esto obviamente trajo consigo redundancia o duplicidad de datos, inconsistencia en la información, se manejan datos de manera separada, inflexibilidad en el procesamiento de la información, no había informes programados, desperdicio de los recursos de almacenamiento porque cada uno guardaba la información por su lado, así como incapacidad para compartir datos entre las diferentes aplicaciones. Y esto trae consigo también una seguridad defectuosa porque hay un poco control y una administración de los datos, por lo tanto la información se puede perder o se puede filtrar, afectando obviamente a la organización. La administración de datos justamente tiene que ver con coleccionar estos datos de manera organizada para dar servicios a muchas aplicaciones de manera eficiente, ya que centraliza los datos y controla los que son redundantes, uniformizándolos y dándole un mayor desarrollo. Aquí, por ejemplo, en el esquema se ve una base de datos de recursos humanos donde está toda la información organizada de manera adecuada, solucionando los problemas de la organización de estos archivos tradicionales que habíamos visto anteriormente. Para administrar los datos, tenemos nosotros un sistema de administración de base de datos, que es un software que permite a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer acceso de los datos para todas las áreas o para diferentes áreas mediante programas de aplicación. Nuestra base de datos, nuestro esquema, que es este barril o esta especie de cilindro, que es una base de datos de recursos humanos, a través de un sistema de administración de bases de datos, proporciona, por ejemplo, información donde se pueden ver los beneficios que tiene cada trabajador o la nómina de los trabajadores de la empresa. Esa es una de las ventajas que significa el manejo de los datos. Luego tenemos o vamos a ver algunas capacidades que tienen los sistemas de manejo de bases de datos, que va desde un lenguaje de definición de datos que define la estructura del contenido que va a tener cada base de datos, desde crear tablas, definir las características de los campos, un diccionario de datos que es un archivo automatizado o también puede ser manual, que almacena las definiciones de los elementos y sus características o propiedades que tiene cada uno de estos campos. También tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que contiene herramientas para acceder y manipular, cómo hacer consultas, cómo generar informes, cómo agregar, modificar una serie o eliminar inclusive una serie de datos. Un ejemplo es el SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado de nuestras o de diferentes bases de datos. Bueno, para terminar, señores, vamos a ver que los diferentes niveles que se pueden manejar de los datos hasta la información, que van desde los sistemas operacionales y transaccionales, que son sistemas transaccionales sencillos de manejos de datos, hasta los almacenes de datos como Data Warehouse o Data Mart, donde se almacena la información, y hasta llegar a modelos multidimensionales, cubos OLAP, Data Mining, y que finalmente terminan en modelos de decisión que, como vamos a ver más adelante en una sesión posterior, configuran lo que es la inteligencia de negocios o el Business Intelligence, y que van a ayudar obviamente a que los encargados de dirigir un negocio puedan manejar mejor estos aspectos de la información. Mi nombre es Luis Enrique Espinosa Villalobos y nos vemos hasta otra oportunidad.